es la de Eugenio Sanz y el título Paleohidrogeología de un sistema kárstico de Fuente Toba, Cordillera Ibérica. Al final han sido dos casos y lo he titulado Paleohidrogeología, dos casos estudiados en la Cordillera Ibérica, el CAS de Fuente Toba y cambios hidrológicos en la falla de Talamantes en Moncayo. Adelante, pues cuando quieras. Muchas gracias, ante todo, por la invitación a Luis Cueto y al comité organizador. Esta presentación es muy distinta a las que se han hecho hasta ahora. Es como mucho más geológica y conceptual. Algunos, incluso de los que están aquí, han sido alumnos en su momento y han ido de viaje de prácticas, ¿no? Y lo recordarán. Bueno, esta primera, que trata sobre la paleohidrogeología, porque he estado eligiendo ese tema, paleohidrogeología, en particular el sistema kárstico del manantial de Fuente Toba en la Cordillera Ibérica, ha sido parte de una tesis doctoral de Cristina Fonollá y también ha intervenido en ambos casos, también el de la falla de Talamantes, el siguiente a este, han intervenido los del grupo de investigación nuestro de Geología Aplicada a la Ingeniería. Bueno, perdón. El sistema kárstico de Fuente Toba, que aquí están viendo una foto aérea, pues está situada en la cordillera, el norte de la Cordillera Ibérica, la provincia de Soria, y ha tenido la oportunidad de contar con la información obtenida de una cueva nueva que fue descubierta por uno de los grupos espeleológicos que nos consociamos con ellos, ¿no? Y tiene unos 3 kilómetros de longitud y por el cual corre un río subterráneo en su galería inferior, la cual nos ha dado bastante información sobre la evolución kárstica del aparato kárstico, ¿no? La zona de estudio está situada en el apéndice oriental de la denominada Sierra de Cabrejas, que, como he dicho, está al norte de la Cordillera Ibérica, y está constituido por dos acuíferos, uno muy grande situado al oeste, que drena por el manantial de la Fontona de Muriel, que es un monumento natural de 1000 litros por segundo, por la belleza de su urgencia, y este apéndice, que termina en un pico pues muy característico que se llama pico frentes, que constituye un sinclinal colgado, que drena por el manantial de Fuente Toba, de unos 200 litros por segundo de caudal medio, y también por el manantial de Puebachón, que da origen al río Mazos, que tiene 50 litros por segundo. La geometría, la geología, está perfectamente bien definida, se ve muy bien, por ejemplo, en fotografía aérea, como he comentado antes, donde se recorta y queda en elevado lo que es la meseta, la altiplanicie de calizas, que por erosión diferencial pues, se ha quedado más arriba, y deja colgados pues, este sinclinal y este otro, desplazado por su continuación hacia el oeste, ahora lo veremos mejor, por esta falla que se llama la falla de Ocenilla, que es una falla transcurrente de un desplazamiento importante. Bueno, en un aparato kárstico nos da la oportunidad, no tanto en uno detrítico, el considerar la evolución hidrogeológica y ligarlo a las cuevas. La espeleología y la hidrogeología están íntimamente ligadas y no se pueden desunir una de ellas, ¿no? Como podríamos datar las tobas que dan origen a estos manantiales, Fuente Toba, Puebachón y quizá otros, que nos están indicando paleosurgencias, y también los espeleotemas, entre ellos los paleogus, que son como antiguos gus, que están situados a diferentes niveles en las plazas del río Hipogeo, del río subterráneo. Y esto relacionarlo no solamente con la morfología exterior, y ver cómo ha evolucionado el exterior y compararlo con la evolución del interior, pues es interesante. Es decir, todo este acuífero tiene estas características que he comentado. Y también nos hemos atrevido a hacer un modelo de precipitación escorrentía, al cual hemos aplicado a suposiciones anteriores, por ejemplo, en la pequeña edad del hielo o en la glaciación,
suponiendo que las condiciones de contorno no han variado sustancialmente y que, bueno, esto equivaldría en la última glaciación, pues por ejemplo, a que estuviese en la cota 1900, aproximadamente actual 1900, ¿no? Y prácticamente vegetación. Esta es la cueva que se ha explorado y se ha hecho la geología, la cual tiene dos niveles, uno superior, que es este de aquí, y otro inferior, como a unos 30 metros de cota por debajo de la galería superior, que baja hasta los cota menos 70, o sea, un desnivel de unos 50 metros o 40 o algo así, por el cual corre un río subterráneo con cascadas y lagos y sifones, terminando ya casi al nivel freático de las urgencias. Bien, esto viene a decir más o menos lo que he comentado. Ya desde el punto de vista geológico, el acuífero está constituido por un paquete de calizas de unos 250 metros de espesor que se apoyan sobre unas margas del Turoniense, a las cuales a su vez se descansan sobre la facies arenosa de Lutrillas Albense. Como he comentado, esta es la falla de Ocedilla, que desplaza y rompe un poco la continuidad hidráulica entre los dos inclinales en los cuales se divide uno hacia el oeste. Panorámicas del exterior, de la planicie, donde aparecen algunas dolinas, es la entrada a la cueva, por ejemplo, como pues, hacia el norte queda el valle del Duero, pues casi unos 200 metros por debajo de cota que lo circunda, y bueno, la vegetación pues está ocupada por sabinas muy resistentes. La Sierra de Cabrejas, como su nombre indica, pues era un sitio donde no se ha cultivado nunca porque era dedicado a las cabras, ¿no? Por la pedregosidad que hay, ¿no? En color azul, aquí está situado lo que es la zona saturada, en función de un pequeño gradiente hidráulico, considerando, porque no existe, claro, eso no lo he dicho, no hay casi puntos de agua, y entonces pues aquí hay que considerar pues otros métodos para conocer el flujo, pero no está aquí reflejado, pero se hicieron pruebas de trazadores en una cueva que estaba situado como por aquí, apareció en Fuente Toba, al cabo de unos días, etcétera. Bueno, el caso es que por acotados, que es una técnica sencilla, que después la geofísica lo podrá confirmar, pero que nunca me cansaré de decir que creo es interesantísimo el poder acotar y geometrizar en profundidad, y se puede con datos de datos de sondeos, de espesores, de buzamientos, etcétera, y digamos no cuesta nada, ¿no? El trabajo de gabinete, y aquí se ve pues cuál sería, digamos, la zona saturada, ¿no? La zona saturada. Aquí hay un manantial que es esporádico, que emana pues a lo mejor cada 2 años, cuando llueve mucho. Cuando este manantial está, la principal surgencia está a 1000 litros por segundo, pues aquí aparece durante unas semanas, durante un mes, durante 2 meses, el manantial de Villaciegos, que corre por un valle pues labrado por este arroyo, ¿no? Veremos que esto también son datos interesantes. Bueno, aquí se ve la conexión hidráulica entre este sinclinal, que tiene una zona de alimentación importante en su flanco del norte, porque el agua que cae por ahí discurre por la zona no saturada en forma de rampa y se acumula. Es decir, que si dejasen de emanar estos manantiales, podríamos decir que este sería el reflejo en situación de sequía extrema, ¿no? Es decir, aquí es donde se encontraría la zona saturada, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco también en 3D la situación de la entrada de la cueva y la galería superior. La galería superior, este es un esquema con la galería superior que continúa por aquí, con galerías desconocidas, y el río subterráneo, la zona saturada. Entre medio de este sinclinal, el de Fuente Toba, y el otro, el de Mazos, pues hay un anticlinal muy agudo, de zona axial muy aguda, de margas, y se ve como tanto la galería antigua, la que estaba, la superior, como la que está funcionando actualmente, pues se apoyan justo en el mismo contacto estratigráfico. Siguen el mismo contacto estratigráfico. Bueno, estas galerías de arriba son galerías de cuando aquello no estaba erosionado en la exterior y era una altiplanicie toda la zona. De hecho, ahí coexisten zonas donde hay todavía ese funcionamiento hidrogeológico, digamos, heredado del terciario, porque nos remontamos a las postrimerías del terciario, ¿no? Al final del terciario.
Aquí aparecen pues, erosiones inversas en el techo y después hasta 4 metros de sedimentación. Un régimen laminar, aunque eran secciones grandes, que daban, de hecho la entrada, es casi seguro, es una surgencia antigua, ¿no? Bueno, estos son como se ven las bóvedas de las erosiones, como el tapiz de arcilla protege el suelo y que está recubriendo pues toda la galería y parte de la otra, mientras que abajo pues corre el río subterráneo y tiene antiguas terrazas de buks. Bien, esto lo he comentado, este es el río subterráneo en aguas medias, estas son las terrazas de paleobús, es decir, de antiguos estanques que han sido después erosionados en el encajamiento natural del río, y es donde se han tomado las muestras para su datación. El punto de surgencia de Fuente Toba está situado aquí, en el punto de contacto permeable arriba e impermeable de las margas, no aquí, sino aquí. O sea, está perfectamente condicionado por la geología y está asociado también a un sifón que ha sido explorado con buceadores de unos 400 metros de 400 metros de desarrollo. Vaya, soy un poco torpe con esto. Que es este de aquí, este es el punto de salida del manantial y llega hasta 40 metros de profundidad y luego pues acoda en el sifón. Esta es la entrada de esta zona de aquí. Es perfectamente cilíndrico, de 2,5 metros de diámetro aproximadamente, muy continuo, y sigue hasta el centro del sinclinal. Ya estaba apuntando de cómo las líneas de flujo pues convergieron allí y dieron una máxima disolución, ¿no? Un detalle de lo que es la entrada al sifón, que es este de aquí, ¿no? Pero que antes de salir solamente se pone en funcionamiento esta zona como troplen, como rebosadero en aguas muy altas. Normalmente pues se filtra por esta zona y da lugar pues, al tobazo de Fuente Toba. En cuanto a la geomorfología externa, a la cual hay que relacionar sus altitudes, etcétera, predomina lo que es la llamada superficie de erosión fundamental de la Ibérica, 1200-1250 metros, una peneplanicie arrasada durante finales del Terciario, ahora se le llama Staricense. Bueno, aparecen unos inselvers o relieves residuales de los montes que están situados en las proximidades, otra superficie más antigua y después pues lo que es la zona erosionada durante el Cuaternario. Es esta zona de aquí, la zona de Villanueva, etcétera, donde todavía existe una hidrogeología igual que del Terciario. Hay un manantial que nace como debió nacer en esa cueva, con galerías asociadas y con el nivel freático muy somero, etcétera. Este es el manantial de Villaciervos, ese que comento, que cuando llegan aguas altas, como lo estáis viendo aquí, pues corría, ¿no? Y corre 2 kilómetros para volverse otra vez a sumir en un perdedero, en un sumidero que se llama el Son del Agua, un nombre muy bonito, por cierto, y que alimenta el acuífero vecino de la Fuente de Muriel. Una fotografía aérea donde se ve, precisamente en esta zona donde yo digo que todavía coexiste la hidrogeología antigua, pues las redes entalladas, erosionando las calizas que se han quedado allí fosilizadas de forma arborescente. Es, digamos, como una herencia del pasado, ¿no? Hemos tomado datos de las tobas que aparecen en Fuente Toba, aparecen en dos masas, un tobazo aquí situado al oeste, otro aquí, este más antiguo, este más moderno, aunque están prácticamente a la misma cota. En sección pues dibujan un rectángulo. Bueno, están castificados porque actualmente se filtra el agua de la fuente, que en realidad nace aquí arriba, pero que es el pequeño esquema que había en diapositivas anteriores, ¿no? Y parece que aparece aquí, ¿no? Pero cuando lleva mucha agua, pues hay una cascada muy bonita y también un santuario a la Virgen de Valvanera del siglo XI que está encima de una toba. Aproximadamente pues tendrán 300, 250, 200.000 años. Y en el mazo, sin embargo, cogiendo tobas justamente de la base, nos salen unas edades de unos 35.000 años.
35.000 años. Eso es un aspecto de las tobas inclinadas según la pendiente, pero también erosionadas. Y dentro del aparato kástico, en el acuífero, pues hemos tomado muestras de estos GURs que están laminados, como veis, que están identificándose las capas anuales, ¿no?, de precipitación. Y bueno, se han podido correlacionar los paleogús del interior con las tobas del exterior, y básicamente pues eso es lo que he comentado, ¿no? Se asocian bastante bien al resto de las dataciones de las tobas de la zona con los periodos interglaciares, que son los de mayor productividad de las mismas, porque se necesitaba pues una temperatura más templada. Y de todo esto que sacamos, pues sacamos la evolución paleohidrogeológica. Ahora veremos. También se ha aplicado este modelo de precipitación de escorrentía, donde hemos visto cómo se varía la recarga natural con respecto a las variaciones de la temperatura, por ejemplo, 0 hasta -4, que es donde aproximadamente estaría la última glaciación. No nos atrevemos a decir más porque a lo mejor las condiciones de contorno son distintas, y subiendo la temperatura si hay un cambio climático, etcétera, ¿no? Bueno, el modelo, que es el modelo CREC de precipitación de escorrentía, tiene en el balance primero que hace del agua la posibilidad de que la nieve se acumule, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos sacar con todo esto? Bueno, pues sacamos que, por ejemplo, en la pequeña edad del hielo, el caudal del manantial aumentaba algo, como en las glaciaciones, sobre todo influye la precipitación, también aumentaba, pero sobre todo el régimen era distinto al actual, sino que se producía un deshielo en la época mayo, junio, y entonces se evacuaba por el manantial. Por eso se explica por qué las galerías son tan grandes, porque la naturaleza es muy sabia. Es decir, eso es el producto de la evacuación, según este modelo, de que puntas, que actualmente no llegan ni de broma, de 14 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y también que el manantial ese que hemos dicho que es rebosadero funcionase de manera regular, ¿no?, o bastante regular, y por eso entalló ese valle, ¿no? En esta diapositiva y la siguiente, un poco representa la historia desde el Plioceno, cuando todo el relieve también superficial estaba enrasado, pues constituía lo que es actualmente la Mancha. La Mancha actualmente es un relieve poco evolucionado. Nos imaginamos a los rinocerontes y a las jirafas correteando por allí, ¿no? Parece todo una altiplanicie, no, digamos, está afectada por la erosión posterior del Cuaternario, ¿no? Y en ese caso, esa altiplanicie salía de manera mansa, en régimen laminar, pero siguiendo su castificación, en manantiales, digamos, de pinillanura, como los Ojos del Guadiana, algo así, ¿no? Y toda la zona de abajo se quedaba no castificada, ¿no? Sin embargo, con la erosión y el nivel de base de los ríos, sobre todo del Duero que lo circunda, estas son las fosilizaciones de esa época, ha bajado unos 200 metros, desde esa altiplanicie, que estaba situada a 1200, 1250 metros, hasta la cota del río Duero, que por ejemplo en Soria está a la cota 1000, ¿no? 200 metros. Mientras que el nivel de base cástico lo ha hecho mucho más lento, porque ha tenido la resistencia de encontrarse así con este contacto geológico. Está condicionado por la presencia del punto de menor cota, que está a la 1165. Por eso, en el río subterráneo encontramos, no lo he dicho, pero los diferentes niveles de paleogús. Esas terrazas de antiguos espeleotemas están situados, aunque tengan poca diferencia de cotas, sin embargo tienen gran diferencia de edad, ¿no? Es decir, la velocidad de encajamiento debido a la velocidad lenta del nivel de base cástico apenas es muy lenta, ha sido de 75 metros, mientras que la superficial es de 200 metros. ¿Qué ha pasado después durante el Cuaternario, en el Pleistoceno inferior y medio? Pues que al menos esta zona ha quedado rebajada, el agua ha ido hacia Fuente Toba, al menos hasta la época del Pleistoceno medio de 350.000 años, y uno se pregunta, un momentito, porque voy a ir para atrás, no lo tenía, un segundo.
Me tengo que ir hasta el principio prácticamente. Aquí. Vale. Mirad, este es el manantial de Corocachón y este es el de Fuentetoba. Ambos están pues, a una altitud similar, pero como os fijáis, el flujo principal va por aquí y aquí además hay una falla conductora, que es la de Ocenilla. Sin embargo, la mayor parte del flujo subterráneo se va a Fuentetoba. Es una anomalía hidrogeológica. ¿Por qué no se va siguiendo el mínimo esfuerzo a la que tiene aquí al lado, a la de Ocenilla? Se ve que esto ha sido una captura natural de hace 35.000 años, que es la edad de las tobas. Es decir, que desde hace 300 estamos viendo, en realidad esto te está indicando de cómo la circulación antigua te está condicionando la moderna, más que tú no la evidencias desde el exterior. Es como cuando los ríos tienen una antecedencia, una sobreimposición. Están dentro del margen de libertad de las laderas y no se pueden mover, ya están condicionados. Pues aquí lo mismo, el río subterráneo nos está indicando que esa era la circulación. Si esto hubiese sido, en vez de un acuífero cástico, un acuífero poroso detrítico, en vez de salir por aquí, por cota, por cercanía, se hubiese ido todo aquí, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta la historia también geológica para explicarse esto, ¿eh? Vale, eso por un lado. Ya nos vamos a... No sé qué tal voy de tiempo. Y luego, ya al final, Pleistoceno medio, Holoceno, ya nos tenemos que imaginar cómo las redes de flujo, típicas de un siciliano, esto me parece a inicios del libro, pues se reconducen hacia el manantial, y ese manantial pues va generando, simplemente porque la disolución es caudal, ¿no? Por supuesto agua subsaturada, etcétera, ¿no? Pero va creciendo la cueva desde el punto del manantial, donde convergen las líneas de flujo, hacia atrás, hacia el fondo del sinclinal, ¿no? Es decir, es algo así, ¿no? Y nada más en cuanto a este ejemplo, ¿eh? El segundo ejemplo, que también es paleohidrogeológico, trata, también en la cordillera ibérica, pero al pie de la Sierra del Moncayo, de algunas alteraciones que se han observado debido a terremotos en el manantial de Voz Mediano y otros que hay en esta zona. Este manantial de Voz Mediano es un manantial grande, es de los mayores de España, tiene unos 1.200 litros por segundo de caudal medio y da origen al río Keiles, que es afluente por la derecha del río Ebro. Sale aquí, es el punto natural de descarga de este acuífero constituido por calizas del Jurásico marino, que encima tienen esto que es verde, que es las facies Weal, menos permeables y más detríticas. El contacto, esto es la Sierra del Moncayo, la máxima altitud de la cordillera ibérica, 2.315 metros. Bueno, ese contacto es mediante al menos una zona de cizalla o de falla, no es súper evidente, hay gente incluso que no lo ve geológicamente, pero sí que es verdad que están asociados pequeños epicentros de una zona de sismicidad moderada y que también tienen asociados manantiales próximos como el de Añavieja, que tiene unos 500 litros por segundo, no, 300 litros por segundo, y los ojos del Keiles, que aquí está equivocado, en realidad es más, 100 litros por segundo, que está situado justo en el contacto de Voz Mediano, Bueno, la historia es que este manantial, durante el terremoto de Aguilar del Río Alhama, que es un pueblo que está situado en línea recta como a 10 o 15 kilómetros de aquí, pues se quedó seco durante 12 horas, o sea, mediodía. Se secó más o menos de repente y volvió a surgir gradualmente, pero también volvió y mantuvo su caudal anterior con mucha turbidez durante un día o dos, etc. Buscando información histórica, pudimos comprobar que también durante el terremoto de Lisboa, o sea, un terremoto lejano, no cercano como este, se comportó de la misma manera. Y cogiendo ya esos dos indicativos, pues vimos, y porque disponíamos de los aforos durante 50 años, pues de la sismicidad
que se ha sentido en esta zona de terremotos, ya sean lejanos o cercanos. Y entonces, efectivamente, se veía cómo este manantial disminuía de caudal siempre o poco, se ponía turbio, ¿no? Es decir, la sensibilidad que tenía este manantial ante sismos lejanos o cercanos. Esto también no ha ocurrido con este otro manantial, también asociado al mismo contacto. El del otro manantial está aquí, que es el de los Ojos de Ágreda, nacimiento del río Val o Keiles, río Keiles con K, no este Keiles con Q, y es otra rama. Y este manantial nace justo en el contacto estratigráfico, no está en la parte de acuífero libre. Entonces, también se vio que esta misma falla, y además para terremotos de magnitud insignificante, de 1,5, de 2, actualmente los del pueblo de uno de allí, de Fuentes de Magaña, dicen, sí, hoy ha debido haber un terremoto, porque la fuente del pueblo se ha quedado sin agua. Dice, pero volverá. Y efectivamente, después vuelve, pero algunos no vuelven. Entonces, pequeños sismos se ve que tienen un comportamiento hacia la baja. O ha habido otros en otras zonas de por aquí que, sin embargo, pues ha subido. Son alteraciones hidrogeológicas típicas. Bueno, tuvimos la curiosidad de saber este manantial de Bodmellano, qué edad tenía, desde cuándo estuvo funcionando. Y para eso, otra vez, los depósitos dejados por las tobas de los manantiales, tanto el de Fuentes, el de Ágreda, ¿no?, de los Ojos del Ágreda, como el de Bodmellano. Resulta que sí, que tuvimos la suerte que Bodmellano también había producido tobas, y esas tobas, después datadas, pues dieron que el manantial, como no sospechábamos, cogiéndolo de la base de las tobas, apenas tenía 29.000 años. Es decir, es un manantial moderno, de la última glaciación, precisamente. Mientras que las tobas del manantial, digamos, de los Ojos del Keiles, más pequeño, es de hace más de 250.000 años. Es decir, nosotros no sospechamos que ha habido seguro un cambio en línea recta de 6 kilómetros, ha quedado como residual, que antes el agua iba a parar al de Ojos del Keiles, ¿no? Y debido quizá a la erosión remontante, se me olvidó decir que los dos están a la misma altitud, etcétera, no existe, digamos, preferencias en ese sentido. A lo mejor debido también a la erosión mayor del encajamiento de la red fluvial, pero también es posible que haya sido un terremoto visto la sensibilidad. Es decir, que ha habido, digamos, un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento. Y nada más. Bueno, estos son los datos de las tobas, etcétera, ¿no? Vamos, es repetitivo. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Eugenio. Tiempo para preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Muchas gracias. Muy interesante. Una pregunta. ¿Cuándo se produjo el terremoto? Entonces, 1961. Exacto. Y luego el de Lisboa, 1755. Y luego el manantial se quedó seco. Se secó temporalmente durante unas horas, 12 horas, y volvió otra vez a manar. ¿Y por qué se secó? Y no muy turbio. No lo he dicho, pero también he hecho un cálculo de las turbideces. Es decir, si durante 50 años ha habido 15 episodios de turbideces debidos a sismos pequeños, más bien, o lejanos grandes, pero que aquí llegan con intensidad pequeña, entonces haces unos cálculos, dice 15 días turbios, que además sale blanco, que se ve que es de las margas que están en la cobertera. Dicen 15 días. En 10.000 años en el Holoceno te sale tanto, ¿no? Solamente en el Holoceno te saldría como si estuviese manando turbio durante 8 años. Claro, 8 años, eso, en esos debates que hay a veces en las alteraciones hidrogeológicas, ¿los terremotos producen cambios de permeabilidad? Yo creo que sí. Lo que pasa es que lo vemos una vez en nuestra vida, pero en periodos geológicos esa es una cantidad importante que limpia la fractura, ¿no? Que aumenta la permeabilidad, que hace que lo otro sea residual. De hecho, el otro funciona como un troplén, es decir, cuando este tiene ya el máximo, es curioso porque su curva de ascenso de caudal son 3.500 y no llega más.
digamos que en la curva de caudales clasificados o de frecuencia se te tumba. ¿Qué pasa? Porque no sube. Porque si el otro está funcionando. Es un rebosadero. Y el rebosadero es el de Ágreda. Eso es. Muchas gracias. Nada. Gracias. Enhorabuena, Eugenio. No, yo te quería preguntar, porque me ha sorprendido, ¿el sifón ahora mismo está en zona saturada? ¿El sifón de Fuente Toba? Sí. Sí. Está en zona saturada y no debe ser funcional porque los buceadores se atreven a utilizarlo en época de aguas altas. Es decir, debe estar funcionando otro sifón, paralelo o cercano, y porque ellos, no ocurre con el sifón de la Fuentona de Muriel, que ha salido en 2 episodios de televisión española en Al filo de lo imposible, donde es imposible por la corriente de salida el de bucear. En este, no. Vale. Hay un vídeo, no me lo he traído, pero vale. Se ve con uno de estos motores que te llevan, ¿no? Se ve donde el vídeo dura un par de minutos o 3 y donde se recorren los 400 metros y se ve la sección cilíndrica con las cuchillas de... Yo me he metido en la aérea, ahí no me meto ni de broma. Ya. Entonces se ven las scallops, las cuchillas de erosión que indica que la velocidad es muy grande o fue muy grande. Pero yo entiendo que se habrá formado en zona no saturada. En la zona no saturada, O sea, de convergencia del flujo, en el centro del Ya, sinclinal. pero quiero decirte, desde un punto de vista hidroquímico, para que se haya formado, tiene que haber estado en zona no saturada. ¿En la zona no saturada? No, en la zona saturada se formó esto. No, ahora se encuentra en zona saturada. No, ahora está en la zona saturada todavía. Lo que pasa es que la conexión de ese sifón con las cuevas no se conoce. Vale. Tiene que haberla, pero ahí Seguro. quedan Tiene que... 5 kilómetros. ¿Y habéis mirado si el nivel en algún momento puede haber estado más bajo que ese sifón? ¿Eso lo habéis estudiado o no? No, no puedes haber estado más bajo, yo creo, porque no hay estalactitas sumergidas, por ejemplo, como ocurre en el de la Fuente Azul de Cobanera de Burgos, donde hay estalactitas todavía sin disolver, 20 metros por debajo. Bueno. En este caso no, porque si se quedase sin agua, en una sequía extrema, como ha ocurrido ahora, se ha quedado seco, el agua está ahí. Como no hay sondeos, no baja. Ya. Se puede filtrar, quizá, por fracturas y fallas, pero no... Bueno, pues ya un día me lo enseñas, que seguro que es muy bien, tremendamente interesante. Muchas gracias. Nada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces le damos las gracias otra vez a Eugenio.